¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reloj Profético, en una emisión más en la cual estaremos dándole a conocer el acontecer mundial y por supuesto lo que está detrás de él y sus orígenes. En esta ocasión nos acompaña y como ya es parte ahora sí de todas las emisiones de Reloj Profético, nuestra hermana Connie. Bienvenida Connie a este espacio donde hoy estaremos abordando temas del interés de nuestra audiencia. Así es, Manny, es un placer estar otra vez compartiendo aquí este escenario profético en el cual el mundo queda a la expectativa de ver todos los acontecimientos que están sucediendo y con muchas preguntas, muchas interrogantes. Y pues aquí traemos respuestas en cuanto a la investigación y con un fundamento bíblico para dar ahora sí que pie a que siga la gente buscando, indagando, sí, lo que traemos a la mesa. Efectivamente, y es lo que decíamos, que usted a través de la verdad, porque retumban allí en nuestra mente esas palabras de Jesús, que sin duda es un personaje que marcó un inicio y también marcó un final, que dijo que la verdad nos hará libres. Y en eso es nuestro deseo de compartir con usted la verdad bíblica que estas investigaciones nos han arrojado. Y bueno, sin duda es el momento de que podamos abrir ahora sí nuestras mentes, nuestros ojos. No lo hacemos con la intención de ridiculizar lo que usted cree, sino todo lo contrario, de complementar ese conocimiento que usted ha adquirido y así entonces llevarlo a la verdad, llevarlo al conocimiento pleno de lo que Dios, el Eterno, de aquel que nos creó, pues bueno, nos permitirá llegar a ese lugar. Y vamos a estar abordando en este día, continuando con un tema muy importante acerca de Nimrod. Podemos decir que Nimrod es el fundador de Babilonia, de un sistema político, de un sistema religioso, de un sistema que tiene la finalidad de controlar a toda la humanidad, ¿cierto, Connie? Así es, y este sistema que inició en el tiempo del Génesis, que viene plasmado ahí en la palabra, vemos que ha avanzado generación tras generación hasta llegar hasta nuestros días con la misma intención de acapararlo todo, man, de gobernar un gobierno completo y absoluto, y lo que vemos ahora como el nuevo orden mundial. Sin duda, y que está muy relacionado con este sistema político-religioso de Babilonia, y que bueno, las escrituras ahí nos presentan ahora sí que la información fidedigna. Creemos a la Biblia porque sin duda ha sido un libro que ha permanecido y que también muchos historiadores, científicos y personas ahora sí que se dedican al estudio y eruditos han confirmado de que este libro de alguna forma no lo entienden, pero ha subsistido y tiene una verdad revelada. Y bueno, para nosotros que hemos creído y tenemos fe en él, es nuestra fuente de verdad, nuestra fuente de fundamentos, y todo lo que en ella dice creemos. Y precisamente aborda ahora sí que este imperio babilónico, la fundación de esta tierra y por supuesto la construcción, nos dice, de una gran torre llamada la Torre de Babel, ¿verdad? Así es, y lo que está detrás de esta construcción, porque podemos ver los cimientos en cuanto a lo físico, pero hay un fundamento detrás de lo que ven nuestros ojos, y eso es lo que a través de la palabra Dios nos está manifestando en las investigaciones que nos lleva a hacer para dar a conocer a las personas, ¿verdad? Porque la mayoría no tiene ni el tiempo, Manny, de estar buscando. Trae preguntas, pero quiere las cosas fáciles, sencillas. Y de alguna manera, bueno, si Dios nos ha puesto para estudiar, investigar y profundizar, bueno, es con el objeto o con el fin de que traigamos esta información y que cada uno la tome y vaya y indague más, ¿verdad? No que se tome todo esto como la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta, solamente lo que nos muestra Dios son como pequeñas pistas y nos va dejando o siguiendo huella para ir buscando todo eso y darnos como una pieza de un enorme rompecabezas donde cada uno funge una parte muy importante en esta búsqueda. Así es, y por eso es importante que usted, querido amigo, tome todo esto de una manera crítica, ¿sí? Lo examine, lo puede investigar, porque ese es nuestro deseo.
volver ahora sí al televidente, aquel que nos está viendo, en una persona crítica, que cuestione, por supuesto, lo que se está exponiendo ahora sí a la luz de estas investigaciones, y que bueno, de alguna forma el Señor nos ha permitido, nos ha dado las facilidades, ¿verdad?, para hacer este tipo de investigaciones, que con todo gusto se las compartimos a usted, y bueno, deseamos que les sean de utilidad, principalmente yo creo para darle fundamento a lo que usted llama fe, a lo que usted tiene por fe, y por supuesto que el Eterno lo siga bendiciendo y tenga esa relación con Él. Y bueno, Connie, hablábamos en el episodio pasado acerca, bueno, de algunos personajes muy distintivos de la historia, y uno de ellos, por ejemplo, es Heródoto, un geógrafo, historiador griego, que se dedicó, bueno, a la búsqueda de los orígenes de la humanidad y de todo cómo se había planteado la humanidad y el mundo entero. Y Heródoto dice algo muy importante con respecto a Babilonia. Dentro de su estudio, bueno, él llega a la conclusión que la presencia de la religión misterio y sus ritos en numerosos países mencionan como Babilonia el nido y el origen del sistema de idolatría. También Bunsen escribió un libro acerca de Nínive y sus ruinas, donde él dice que, bueno, Egipto ha sido derivado de Asia y del imperio primitivo de Babel, y la religión egipcia, su origen la tuvo principalmente en Babel. Y la gran mayoría de las religiones mundiales, bueno, apuntan como origen Babel, Babilonia, su fundador Nimrod. Pues es interesante que estos datos que ahora nos traes sean del dominio popular, que la gente conozca a profundidad de ello, porque vemos y pasamos por alto cuando menciona la palabra la gran ramera, Babilonia, y inmediatamente nuestra mente se va al concepto occidental que nosotros tenemos para acomodar esas palabras a nuestro criterio. Y aquí nos está hablando geográficamente de una posición de tierra, Así ¿sí?, es. y que a través de la historia sigue estando ahí y funge una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en ese imperio, quien lo inicia, vamos a ver los orígenes de dónde parte, de quién desciende, por ejemplo, Nimrod. Y que estamos hablando, como lo veíamos en anteriores programas, que esto es una disputa familiar que hasta nuestros días nos ha alcanzado, y se están disputando una herencia, un legado, el poder de ser llamado el hijo primero. El primogénito. Exactamente. Así es. Esa primogenitura yo creo que ha sido, bueno, en gran parte, sino que en la mayoría, el problema de toda esa situación que está aconteciendo hoy en Medio Oriente, y que por ende, pues bueno, también la presencia mundial también ha entrado en ese juego, en esa disputa por ese espacio, los hijos de Dios contra los hijos del mal, ¿verdad? Siempre esa disputa. Nosotros creemos firmemente que así como existe Dios, también existe el mal, sin duda, y uno al otro se oponen. Nosotros deseamos estar ahora sí que en esa simiente en la que Dios puso su amor, su misericordia y también el destino de esta humanidad. Fíjate que te voy a leer lo que viene en el Génesis 15, del 18 al 21, porque esto nos va a dar un parteaguas para entender por qué en esa parte geográfica de la tierra, donde vemos involucradas varias naciones, por qué han estado constantemente en disputa. Dice la Escritura: en aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra de Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Las medidas o las colindancias vienen todavía un poco más explícitas en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del verso 14 al 20, donde nos da ahí las limitantes para establecer cuáles son esas porciones de tierra a la cual el Señor le designó por herencia a Abraham y a su descendencia.
y vemos que abarca Turquía, abarca Siria, abarca Irak, abarca Irán, Arabia Saudita, Yemen, Omán y Egipto. Entonces todo esto compone lo que es la tierra prometida. Obviamente dentro queda contemplado en todo este perímetro Israel, ¿sí? Pero estamos viendo que ahorita, por ejemplo, no solamente Israel es la tierra prometida, sino que abarca todas estas naciones que se mencionan en base a las escrituras, y que por eso a través de la historia hemos estado viendo constantes guerras, confrontaciones entre estas naciones, ¿sí? En Turquía, en Irán, en Irak, en Siria, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Omán. Arabia Saudita nos lleva a pensar dónde es que ahorita está la Babilonia o la gran ramera que menciona las escrituras. Porque sí, sin duda la escritura, y eso también es algo que me gustaría que, bueno, nos puedas compartir, Connie, ¿por qué la escritura, por qué en el Nuevo Testamento volvemos a ver nombrada a la gran ramera, que es Babilonia? Pero esto lo vamos a descubrir en el siguiente bloque aquí en Reloj Profético. Quédense con nosotros. Sin duda, esto me ha dejado sorprendido con respecto, bueno, a esta investigación que hemos hecho. Bien, regresamos aquí a Reloj Profético, donde estamos abordando el tema de Babilonia, la gran ramera, y de dónde viene toda esta falsa adoración, Manny, que se ha transmitido a las diferentes culturas y de las diferentes naciones. Y estamos viendo también los tiempos que estabas mencionando sobre el calendario que se está siguiendo en este momento, de dónde parte y quién lo instauró. Sin duda, esto me ha dejado sorprendido con respecto, bueno, a esta investigación que hemos hecho, porque gran parte del calendario ahora que conocemos gregoriano, que es el calendario que actualmente, bueno, está dispuesto para todas las naciones, y es curioso que este calendario no todos entraron al mismo tiempo, porque aproximadamente tenemos esta información que fue en el 1582 cuando vino a sustituir el calendario juliano, que fue, bueno, instituido por Julio César. Pero no todos entraron al mismo tiempo a este calendario. Los primeros fueron España, Italia y Portugal, pero la Gran Bretaña se aguantó un poquito más. Hasta después de un tiempo entraron ellos a este edicto, que, bueno, lo mencionábamos, el Papa Gregorio VIII fue quien lo instituyó. Es de mencionar que dentro de este calendario, muy relacionado con el calendario babilónico, hay una similitud con respecto a las festividades. Gran parte de las festividades que se celebraron en Babilonia, en el imperio, también se transmitieron a este calendario. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Tamuz, el hijo supuesto de Nimrod, hijo de Semiramis, 25 de diciembre, su nacimiento fechado. En estos tiempos también tenemos una festividad que es después de la muerte de Tamuz, que muere de una forma ahora sí que incógnita. Se dice que posiblemente un jabalí fue quien terminó con su vida. Dice que después de su muerte los sacerdotes promulgaron 40 días de duelo. Y dentro de estos 40 días, bueno, después de estos 40 días nos dice que caía en un domingo, el día 41, en un día domingo, en el cual se le rendiría culto al dios Sol. Al dios Sol. Y es curioso que estas festividades, bueno, van ahora a aplicarse también dentro del calendario gregoriano. Sin duda es del conocimiento de todos que gran parte de las festividades lo único que hicieron fue sincretizarlas, ¿sí? Un poco de verdad con un poco de mentira, y se unieron, ¿verdad?, para llevarlas a cabo hoy en día. Y esto es muy curioso porque, bueno, hay que preguntarnos ahora a aquellos que profesamos la fe cristiana y que de alguna manera también algunos estuvieron dentro de la fe católica, que déjenme decirles con todo respeto que de ninguna forma, ahora sí que es nuestro deseo dejar en ridículo pues aquellos que tienen esta fe.
sino todo lo contrario, aportar para que su fe sea cada vez más fuerte y que por supuesto su fe esté fundamentado en algo que es eterno y que no ha tenido cambio, y eso es la Biblia, en mi parecer. Ahora, con esta información, gran parte de las festividades como Navidad, como Pascua, como Cuaresma y otras más, Carnaval, por supuesto, están relacionadas hoy dentro del mundo cristiano, y es algo que aún los cristianos protestantes, aquellos que salieron de la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma, también lo siguen practicando. Pero haciendo esta investigación, a mí en lo personal me queda claro, y tú también tienes información que compartirnos de esto con respecto a los tiempos, que esas festividades las celebraba Babilonia, y por supuesto rendían culto no al Dios eterno, sino a Nimrod, a Tamuz y a Semiramis. Así es, estamos viendo todo este recorrer en el tiempo donde las tradiciones y los cultos antiguos cobran vida en este tiempo y han estado presentes a través de la historia, y donde en este momento, Manny, ahorita que te estaba escuchando, lo único que se me venía a mí a la mente era el Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque las personas que están rindiendo culto a este tipo de dioses o deidades, ni siquiera se imaginan de dónde es que sale todo esto, que lo manifestaron como una verdad. Claro. O sea, creen que están adorando o creen que están siguiendo lo que está escrito en la palabra, pero nos encontramos en que estos fueron edictos promulgados por los papas, donde ellos trajeron continuaron con esta falsa cultura y esta falsa tradición y adoración para tener sometida a las personas en un solo gobierno. ¿Sí? Y es que es importante, Connie, que hoy las religiones lamentablemente están orillando a sus feligreses a vivir en la ignorancia. Bueno, el plan del gran orden mundial es ese, que la gente vive en la ignorancia. Mientras más ignorantes hay, más fáciles es la forma de, ahora sí, de llevarlos por el camino de la mentira. Y lamentablemente eso se está enseñando. Y eso es algo que está permeando en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, pues bueno, ya no quieren investigar. Ya muchas de las nuevas generaciones, y también me incluyo en esas nuevas generaciones, ¿qué tendemos a hacer? Pues bueno, nos alimentamos de los que otros dicen. Y esos de los que otros dicen, para nosotros lo convertimos en verdad, sin primero ver si eso es verdad, si eso tiene un fundamento, y conocer el origen de eso que se está enseñando. Así es. Mira, ahorita que mencionabas lo de la fecha del 25 de diciembre, que tiene que ver con Tamuz y la falsa adoración a esta deidad, donde nosotros vemos aquí, por ejemplo, en escrituras, en un recorrer por ellas, por ejemplo, en Deuteronomio 12, en Éxodo 34, en Jueces 2, por ejemplo, para que tomemos nota de ellas, ¿sí? Nos está hablando, por ejemplo, de este culto donde se le tiene que rendir de alguna manera debajo de un árbol frondoso. Hacían estas orgías donde tenían interacción varias personas, y después vemos el concepto de la Saturnalia. Entonces vemos cómo esta falsa adoración y cuestiones aberrantes que se hacían debajo de todo árbol frondoso, pero en un monte elevado, ¿sí? Lo vemos ahorita todavía transmitido a las costumbres con la Navidad y el poner un árbol en tu casa, donde debajo del árbol se ponen regalos. ¿Sí? Entonces, a veces se nos hacen como cuestiones muy tranquilas, que no traen nada oculto, que no son dañinas, pero sin embargo vemos el trasfondo de todo esto y pensamos nosotros, si no sabemos de dónde viene y cuál es el origen, nosotros podemos pensar y así transmitirlo a nuestros hijos de que no tiene nada de malo, ¿sí? O sea, no le quites la intención o la ilusión a tu hijo de que crea en la Navidad, por ejemplo, claro. ¿Sí? Pero nosotros tenemos el deber de como estamos estudiando la palabra,
de traer a la luz pública realmente lo que está oculto y de dónde es que nacen ese tipo de culturas o tradiciones que nos han vendido como cosas inofensivas, como cosas que no tienen nada de perjudicial, y sin embargo nosotros estamos en el otro extremo donde a esas cosas, a esas prácticas, Dios dice que son profanas, Dios dice que son abominables, y nosotros pensamos que son todo lo contrario. No, y fíjate, Connie, que con respecto al 25, 24 de diciembre, que bueno, ciertamente gran parte de la gente hoy en día se reúne para estar en familia, y en ese concepto yo no le veo nada de malo. Pero el hecho de que nos hagan creer de que Jesús, por ejemplo, nace un 25 o un 25 de diciembre, nace Jesús, entonces eso sí es grave. Para mí en lo personal sí es grave decirme que mi Salvador, que aquel en el que creo que me vino a traer redención, naciera el 25 de diciembre. Y muchas veces, ahora sí como niño, como creyente cristiano, adoptamos esa creencia. Pero llega el momento en que descubres que Jesús no nació un 25, ¿sí? En Jerusalén, bueno, hemos hecho algunas otras investigaciones también. En Jerusalén en ese tiempo hay demasiado frío, ¿sí? Cómo los pastores se van a estar pastoreando de acuerdo al relato bíblico, cómo los pastores se van a estar ahí con sus ovejas, imposible. Entonces, no nació Jesús el 25 de diciembre, pero nos la han hecho creer, y es precisamente la gravedad. Vea usted la gravedad de esto, de cómo sincretizar y cómo tomar algo pagano, profano, que es el calendario y también la relación de estas festividades babilónicas con ahora la actual religión y con lo que hemos creído por mucho tiempo. Y que hoy tenemos que tomar una decisión. Yo creo que es tomar una decisión, Connie. Seguir creyendo eso, que de alguna manera no es la verdad, y seguir engañado, por supuesto, o creer a la verdad y a partir de hoy, entonces, pedir a Dios que nos dé ese discernimiento para que aquello que estamos aprendiendo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, o que el mismo internet, la misma televisión, e incluso esto que le estamos compartiendo en este momento, usted indague, investigue y se vuelva crítico de lo que está escuchando. Eso es importante, y las nuevas generaciones lo deben de saber también. Ahora, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta y de dónde debemos de partir es que necesitamos comprender que a la luz de la palabra debemos nosotros de llamar a lo que el Señor llama bueno, a eso llamarle bueno, claro, y a lo que Él llama malo, a eso llamarle malo. Entonces, desde ahí partir, Manny, ese es un punto muy importante donde nos lleva a nosotros a tomar una dirección correcta en base a la palabra del Señor. Y bueno, vamos a seguir con este tema, profundizando más, pero necesitamos ir a un corte y esperamos que continúe con nosotros y retornamos a Reloj Profético. Hay algo que dejó muy específico el imperio babilónico y la religión babilónica, y esas fueron las festividades. Y estoy hablando precisamente de los acadios y los sumerios, que en el tiempo antes del Mesías realizaban estas prácticas que se fueron heredando. Y estamos de regreso aquí, amigos, en Reloj Profético, abordando este tema acerca de Babilonia y, por supuesto, su fundador, Nimrod. Y antes de continuar con el tema, bueno, yo quiero invitarlos a que visiten nuestra página en YouTube. Allí podrán ver nuestros videos y los programas que hemos subido de Reloj Profético. Y agradecemos también a aquellos que ya nos han dejado sus comentarios. Así que visítenos allí en nuestras redes sociales, y por supuesto también tenemos todo este material disponible en www.veracidadchannel.com. Así que es momento de continuar, Connie, con este tema profundo, y sin duda que hoy va a develar una verdad. ¿Por qué el Nuevo Testamento nos sigue hablando de la gran ramera de Babilonia? ¿No se supone que es el Nuevo Testamento ahora sí enfocado a la vida de Cristo y la iglesia? ¿Por qué regresar a algo que pasó en el Génesis? Porque realmente no se ha entendido, Manny, lo que nosotros estamos abordando en la palabra. Se ha enseñado erróneamente el cómo está desligado
o se presentó de una manera desligada o aparte del Nuevo Testamento, Claro. como si fuera una cosa completamente nueva y distante De una del nueva antiguo. religión. Exactamente, una nueva religión, un nuevo dogma. Pero estamos viendo, si nosotros profundizamos en el estudio de la palabra e investigamos, vamos a darnos cuenta que todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas y el Apocalipsis, nos remonta todo a la Torá, a la instrucción de Dios, a los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene todo lo que está escondido, que el Padre empezó a revelar a cada uno de sus siervos y donde nosotros tenemos que retornar para poder comprender todo lo que Él avisó desde un principio, está sucediendo ahorita. Ahora, nosotros nos preguntamos constantemente la guerra, por ejemplo, lo de Siria. Todo lo que ha estado pasando en Siria desde el 2011, que inició esta Y guerra. desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí, que es algo ya cíclico, pero ahorita se está recrudeciendo. Entonces, ¿por qué está sucediendo en esos mismos lugares? ¿Qué es lo que tanto hace que sea la misma tierra? ¿Qué es lo que están peleando? ¿Qué es lo que hay allí de interés que a los gobiernos les interese? Entonces, vemos que Siria es parte de esta porción de tierra que Dios designó como herencia a Abraham y su descendencia. Entonces, Ahí quisiera preguntarte algo, Connie. ¿Esta parte de Siria tiene que ver algo con Canaán? Porque muchas veces lo encontramos en la Biblia acerca de que le dice el Eterno a Abraham, te prometo esta tierra y esa tierra era la tierra de Canaán. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es parte, porque acuérdate que también hay profecías donde el Señor constantemente está remarcando que la tierra prometida dice, se va a ensanchar. ¿Sí? Se va a ensanchar, o sea, va a crecer. ¿Por qué? Porque una vez que Dios hace el destierro de las 10 tribus, ahí las manda al exilio, obviamente van a poblar en las naciones y va a ser descendencia, va a haber mezcla. Y va a ser multitud de gente que va a empezar a retornar y va a ser parte del pueblo hebreo. Entonces, cuando el Señor está haciendo en estos tiempos ya el retorno, sí, el retorno físico, pero también, obviamente, lo primero que sucede es el retorno espiritual, de que cada uno de nosotros regresemos y sepamos nuestras raíces, nuestra identidad, y entonces podemos entender ahora sí la palabra revelada por medio del Mesías, y podemos entender todos estos conflictos que están frente a nuestros ojos que antes no le encontrábamos ni pies ni cabeza. Y ahora está dentro de una estructura en base al fundamento bíblico que nos da un entendimiento ya más lúcido, más claro, para poder comprender todas estas disputas que están en nuestro momento. Sin duda, a mí cada día me sorprende ahora sí, la facilidad que Dios nos está dando para revelarnos estas cosas. Siempre cuando vemos algo en la Escritura y lo relacionamos con el mundo actual, eso nos da fe, nos da convicción de que de alguna manera ciertamente el Señor quiere seguir mostrándonos su verdad, pero la verdad no va a llegar si nos sentamos, si nos acostamos, si dormimos. Tenemos que ser ahora sí que ávidos investigadores y apasionados. Yo creo que esa es la invitación que haríamos a todos los creyentes, a todos los discípulos que son de Cristo, a que investiguen, a que no solo se estén conformando con el mensaje de cada sábado o de cada domingo, sino que en sus casas puedan tener esa continuidad de investigar. Bueno, nosotros de alguna manera vamos a contribuir a que usted pueda llegar a esas conclusiones. Y bueno, con respecto a Babilonia, sabemos que Nimrod es fundador, Nimrod muere, sin duda. De ahí su esposa, Semiramis, bueno, alega que Nimrod no murió, sino que se transformó en el dios Sol, ¿cierto? Y en este dios que de alguna manera después a través de sus rayos nos dice ahora sí la historia de algunos textos, que a través de sus rayos fue como dio, ahora sí que pudo depositar la semilla en el vientre de Semiramis para que naciera Tamuz. Tamuz va a ser hijo, bueno, supuestamente de Nimrod, y que va a nacer precisamente ahora, dentro de nuestro calendario, un 25 de diciembre. Y esto sale al tema porque gran parte de lo que sucedió en Babilonia está relacionado con nuestro mundo actual, y lo único que pasó es que fue de generación en generación transmitiéndose, y
se sincretizó. Gran parte de hoy las cuestiones bíblicas y también de la religión, lo único que hicieron fue unirse a esas tradiciones, unirse también a todo ese sistema que había en Babilonia, que incluso hasta el calendario está relacionado con esta Babilonia. Desde el calendario de Babilonia, que luego pasó al calendario juliano, establecido por Julio César, el emperador romano, y de ahí ese calendario juliano viene a pasar ahora a manos de la religión católica, estableciendo el calendario gregoriano. Que bueno, aquí tengo el dato que precisamente quien instituye este calendario pues es el Papa Gregorio VIII. El Papa Gregorio VIII establece este calendario y bueno, gran parte de las festividades que hoy estamos viendo relacionadas dentro del mundo de la religión ya fueron practicadas en Babilonia, ya se llevaron a cabo. Ahora, desde tu perspectiva, Connie, ¿qué tan grave es esto hoy en el mundo actual y cómo está afectando ahora esta situación en Medio Oriente? Bueno, lo que estamos viendo es que se han estado heredando las costumbres y las tradiciones de los imperios anteriores. Partiendo, por ejemplo, como lo estamos viendo ahorita con Babilonia, me viene a la mente la estatua que en el sueño le presentó el Señor y los imperios que manejan esa estatua. ¿Sí? El imperio babilónico con el rey Nabucodonosor, después vemos al imperio dividido con los medos y los persas, pero también después vemos a Grecia, que viene tomando lo que deja los medo-persas. ¿Sí? Entonces vemos un arrastre de costumbres y religiones que se van transmitiendo y se van heredando, se van heredando. E incluso los imperios. Exactamente, entonces puede ser que el nuevo imperio era el que sometió al anterior, pero absorbe la cultura, absorbe las costumbres, absorbe las religiones del anterior y simplemente las mezcla con el nuevo gobierno. Claro. Y así sucesivamente hasta llegar a Roma, sí, que ahorita ha sido el imperio más largo que hemos tenido, en el cual hemos visto todo lo que se ha manifestado a través de ese imperio que, como dice la palabra, desmenuza y está triturando a la mayor gente posible en el mundo entero, con un gobierno, con una imposición, con un credo falso, claro. Porque recordaremos las persecuciones que se han realizado a través de los religiosos católicos, cómo llegan e imponen so pena de muerte si no te haces a su credo. Entonces vemos que estamos completamente invadidos de estas culturas ancestrales que Dios abomina, porque si vamos a ver un recorrido, por ejemplo, en el trayecto en el cual el pueblo hebreo pasó al salir de Egipto, y cada uno de los lugares donde se posaron a acampar, levantaron ahí en culturas anteriores, levantaron altares a dioses ajenos, a dioses falsos. Entonces todo eso habla de una corrupción a la tierra, literalmente hablando, pero también una corrupción propia porque somos tierra. Claro. Entonces de alguna manera nosotros nos mezclamos con esas culturas y estoy hablando precisamente de los acadios y los sumerios, que en el tiempo antes del Mesías realizaban estas prácticas que se fueron heredando, obviamente propias o nacidas del imperio babilónico con Nimrod, ¿sí? Donde adoraban a estos dioses, adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban las estrellas, cuando Dios nos dijo claramente en sus mandamientos que nada de lo que esté arriba en el cielo nosotros tendríamos que adorar. Ni en la tierra ni debajo de la tierra. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿y qué terminó haciendo el ser humano? Adorando y postrándose ante estas luminarias como si fueran sus dioses. Pero es que es impresionante, Connie, cómo la idolatría ha tomado un escenario tan importante. Bueno, gran parte de las culturas en el mundo siguen practicando la idolatría, practicaron la idolatría y fue algo, vaya, importante dentro de su cultura, pero también hay algo que dejó muy específico el imperio babilónico y la religión babilónica, y esas fueron las festividades.
las festividades y también los cuadrantes en los cuales se dividió su calendario con respecto a las festividades del sol, precisamente rindiéndole culto al dios sol, que es Nimrod, y que por supuesto ya lo mencionabas hace un momento. El Señor, el Eterno, el Creador de todas las cosas, dijo no le rindan adoración a nada lo que esté en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra. Sí. Entonces, para empezar ahí, se quebranta un mandamiento, pero a mí me impresiona cada vez cómo tanto la cultura maya, que es una de las culturas que más conocemos por esta zona, está relacionado con esto que hemos investigado y acerca de esto del Imperio Babilónico. Pero ¿qué te parece si continuamos abordando este tema y hablando acerca de este Imperio Babilónico y ese sistema que hasta nuestros días está presente aquí en Reloj Profético? Ya estamos de regreso aquí en su programa Reloj Profético, abordando este tema tan profundo acerca del Imperio Babilónico, por supuesto también el imperio religioso que ha permeado hoy en nuestra actualidad, y cómo su fundador, Nimrod, ahora ha sido una imagen y también ha llevado a muchos a hacer idolatría de él mismo y de rendirle culto, no solo a Nimrod, sino también a Tamuz y a Semiramis. Pero la pregunta que ahora tengo en este momento, Connie, con respecto a Babilonia, sus vestigios, ¿qué ha quedado de Babilonia con respecto a nuestros tiempos actuales? La observancia de estar presente en los astros, donde precisamente el Señor sí nos dijo que estuviéramos atentos a ellos, pero no para adorarles, sino más bien porque tienen un rol específico por el cual el Señor los creó, que se torció en el momento de que el ser humano les observaba para sacar de ellos como un símbolo ideas, costumbres e idealizarlos. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que el Señor hizo a la luna para que nos identificara o nos enseñara los tiempos de Dios específicamente. Pero también nos dio el sol para identificar o empezar nosotros a ver, a monitorear dónde es que empieza un día, ¿sí? Pero, ¿qué terminó haciendo el ser humano, Manny? Terminó adorándolos. Y hay una información muy importante que tú tienes respecto a qué es lo que dejó esa adoración a estos astros y que todavía están en nuestros días. Por supuesto, sin duda, todas estas festividades, Connie, que estamos viendo y de todos estos tiempos, ahora sí, con respecto a los astros, a mí me lleva a una conclusión, y es que hay un modelo original, y el modelo original lo dejó el Padre, el Eterno en las Escrituras. Ahora, estamos mencionando personas, estamos mencionando a seres semejantes a nosotros, con capacidades, tal vez algunos de ellos con mayores capacidades intelectuales que nosotros. Pero el punto es que de alguna manera la Escritura también nos habla acerca de cómo el diablo, Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y por supuesto el enemigo de nuestras almas, también es imitador, y es lo que vemos ahora sí en parte de esta cultura. Todo esto que el Eterno dejó ha sido imitado para llevarlo a un punto de la idolatría, de desviarnos de la adoración al verdadero Dios, que es el que creó todas las cosas, y apartarnos de Él, llevarnos cada vez más lejos de su presencia. Cuando nos demos cuenta, estaremos totalmente alejados de Él. Y esto, bueno, sin duda es un plan maléfico, un plan sin duda sin precedentes, y que hay que estar despiertos y abiertos ahora sí a estas cosas que están aconteciendo. Pues bien, lo que estamos viendo aquí es que todas estas guerras que han estado sucediendo con todo este mover de esta falsa adoración que viene de tiempos antiguos y que ha permanecido, nos traen a analizar nosotros, Manny, el por qué es importante que Dios venga a renovar todas las cosas, a restaurar todas las cosas,
y cómo es que el ser humano ha adoptado esa idea de sentirse como Dios y querer ejecutar sin entendimiento algo que solamente le compete a Dios. Estamos viendo guerras en el mundo, ¿sí? Y el hombre trata de usar esas guerras para limpiar los estorbos que tiene para conseguir un fin, claro, el poder completo, sus intereses personales, ¿sí? Pero estamos viendo bajo la perspectiva de Dios, cuando Él ejecuta una limpieza, lo hace porque la maldad en el ser humano ya es mucha y que nosotros como tierra hemos sido corrompidos por esa misma maldad, y vemos, por ejemplo, el diluvio, donde Él rae de la tierra toda esa maldad con el diluvio mismo, ¿sí? En el tiempo de Noé. Pero también lo vemos en el tiempo de Lot, cuando hace lo mismo, pero ahora con fuego en Sodoma y Gomorra, para también traer la limpieza a esa porción de tierra que ya se había corrompido con los actos que ejecutaba la gente. Actos promiscuos, actos en los que eran aberrantes, que enlodaban el nombre de Dios por cuanto Él creó a la humanidad. Claro. Entonces, estamos viendo este patrón de tiempos en donde Dios nos muestra en su palabra cómo Él hace las cosas y que para todo hay un tiempo. Pero también vemos la otra vertiente donde el ser humano se siente como Dios, queriendo tener el control de los tiempos y queriendo ejecutar la misma estrategia, si lo podríamos decir así, o el mismo patrón de limpieza que hace Dios para traer un cambio en la humanidad. Pero este cambio que busca el ser humano es un cambio personal donde las potencias mundiales, donde haya una cabeza, gobierne y rija a todas las demás naciones con un propósito de tener puros súbditos. ¿Sí? Claro, y esto le conocemos el gran orden mundial, que sin duda está hoy presente y que, bueno, está en función, ¿verdad? Está en función, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No es una cuestión de conspiración, es algo real que está pasando. Y precisamente nos muestra ahora sí que este imperio babilónico y específicamente Nimrod era parte también de sus propósitos, y eso hasta el día de hoy está vigente. Así es, hemos estado viendo cómo esta falsa adoración y este plan destructor para la humanidad que viene con Nimrod, el único propósito es aniquilar a la humanidad, que no se someta a un régimen establecido para conseguir una dictadura, ¿sí? Para conseguir el pleno dominio, el control de toda la humanidad. Entonces, estamos viendo cómo Dios, a través de toda esta investigación que nos hace hacer, que nos lleva a profundizar, para traer aquí a la mesa todos estos datos que son de interés, y que a ustedes que nos están viendo y siguen este episodio de Reloj Profético, tomen nota de todo lo que estamos hablando aquí, anoten las escrituras, tomen nota de todos los datos que estamos hablando nosotros aquí para que profundicen en ellos, ¿sí? Y se les siga abriendo el panorama a cada uno, porque recordemos que las escrituras Dios las va revelando conforme a nuestra obediencia, ¿sí? Y no podemos nosotros accesar a esta información si antes el Padre no nos la muestra, porque por sí solos no podemos hacer nada, man, y necesitamos que Él nos vaya abriendo el panorama, nos vaya marcando la ruta, nos vaya dando la pista, nos vaya dando la pieza clave que nos va a llevar a la siguiente, para que vaya estructurándose toda esta idea y poder comprender lo que estamos viviendo en estos tiempos y qué es lo que tenemos nosotros que hacer y cuál es nuestra postura delante de un gobierno y cuál es nuestra postura delante del Dios Altísimo. Ahora, Connie, con respecto a las guerras que hemos mencionado y que estamos viendo hoy, principalmente en esta zona de Medio Oriente, que bueno, ya las naciones se han sumergido en esta situación y esto ya parece una guerra mundial. Vaya, no es de esa forma como los medios nos las han presentado, ni es de esa forma como todavía se está manifestando, pero ¿tú crees que estas guerras tengan un propósito dentro del plan de Dios? ¿Por qué Dios las está permitiendo?
Sí las está permitiendo porque es necesario que se sigan cumpliendo escrituras y profecías. Está pendiente, por ejemplo, varias, entre ellas la de Isaías 34, que ya en otro programa analizaremos a conciencia esa escritura, porque ahí nos muestra lo que vamos a estar viendo o lo que la mayoría de las personas conocen como el Armagedón o la batalla de el Armagedón, ¿sí? Pero es necesario, Manny, que todas estas cosas sucedan. El Mesías lo dijo, ¿sí? Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero dice, esto no es el fin. ¿Por qué? Porque tienen que suceder todavía más cosas que están predichas en la palabra y que nosotros tenemos que tener el conocimiento de que esto tiene que pasar con un propósito. Él habló de la restauración de todas las cosas y esto es clave para que esta restauración se dé. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos en la restauración de venir al conocimiento de la verdad de lo que antes nosotros no nos interesaba, regresar a las Escrituras, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos abre el panorama para poder comprender lo demás. Y las guerras son punto clave, no las podemos pasar por alto. Y todos estos intereses que se van entrelazando de las naciones y de sus gobernantes actuales tienen que estar sucediendo. Y tenemos que estar nosotros con la atención y la mirada puesta en líderes mundiales que son claves, ¿sí? Como ahorita tenemos a un Benjamín Netanyahu en Israel, pero también tenemos a un Putin, que también es parte fundamental de lo que está sucediendo ahorita. Y a un Trump. Exactamente, no se diga, y me lo quitaste de la boca el nombre. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver muchas cosas que se van a desencadenar todavía más para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pues ahí está la información, querido amigo. Investigue, indague, como le volvemos a decir, tenga una mente crítica a todo este conocimiento que hemos compartido y recuerde, no olvide seguir ahora sí que cada uno de los eventos y acontecimientos que están pasando en el mundo, porque de alguna manera todo eso se ha revelado en las Escrituras. Así y es parte del reloj profético. Así que nos despedimos y que el Señor los bendiga.